Vamos a un problema cada vez más común en nuestro país y en el mundo. ¿Nota que se le cae el pelo? Bueno, quizás pueda padecer alopecia androgénica. Esto es una complicación que se puede generar tanto por factores genéticos como también hormonales. Queremos conocer más sobre esta patología, sus tratamientos, y para eso nos acompaña la médica cirujana de la clínica Tempora a esta hora, Jesús Díaz. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien, gracias. Buenos días. A ver, comencemos con esta situación. ¿Qué tan común es? Y quiero sacar un mito de inmediato, tanto para hombres como para mujeres. Ok. Sí, mira, bueno, se cae el pelo tanto en hombres como mujeres. Las causas muchas veces son diferentes. La alopecia androgenética que recién mencionaste es la más común en hombres. Es la típica calvicie que uno ve en la calle. Pero existen muchas causas por las que se le cae el pelo a las mujeres y a los hombres. ¿Okay? Por eso siempre es importante un buen diagnóstico. Es lo más importante porque en medicina, para hacer un buen tratamiento, hay que tener un buen diagnóstico. Muchas veces en medicina necesitamos, o para tener un buen resultado, lo ideal es un diagnóstico temprano. También. Generalmente cuando nosotros vamos al doctor, y eso, la medicina preventiva no es mucho la que se toma o la que se hace caso por parte de los ciudadanos, es cuando ya la situación es compleja. Sí. Cuando ya la corona está pelada, cuando ya la pérdida del pelo se nota muchísimo. ¿Cuándo se debería consultar con un médico? Entonces, porque muchas veces puede ser por periodos, que lo típico que se dice, bueno, se me está cayendo el pelo, pero porque estoy cambiándolo en esta época. Claro, es que es normal que todos tengamos un recambio diario de más o menos 100 pelos diarios. Ya. ¿Ok? Pero cuando ese recambio o ese pelo que tú normalmente ves en la almohada o en el baño aumenta o se te ve claramente el cuero cabelludo, es porque no es normal. Y muchas veces, como dices tú, uno espera mucho, pero también en alopecia o en la gente que se le cae el pelo, van muchas veces y recorren muchas consultas y hacen muchos tratamientos y no llegan necesariamente a un buen diagnóstico y a un buen tratamiento. Y llegan con nosotros, por ejemplo, pacientes que han hecho de todo y se les sigue cayendo el pelo. Pensemos de nuevo en los principales errores. No, es que me compré un shampoo que me dijeron que ayuda un montón para la caída del pelo. No, es que lo que pasa es que hay unas agüitas que uno se toma y con eso se soluciona el problema. Y por otro lado está también la pregunta y te dicen, ¿pero ¿a quién voy a ver? Es que claro, es que hay ¿Cuál es la especialidad a la cual tengo que acercarme? ¿Qué médico? Sí, mira, la verdad es que nuestra área es un poco terreno de nadie, por así decirlo, porque la medicina capilar, si bien es parte de la dermatología o también de la cirugía plástica, no siempre hay médicos que se dediquen 100% a la patología capilar. Entonces es difícil encontrar un buen centro dedicado específicamente a medicina capilar. Hay que buscar, es cierto, hay que buscar. Lo primero que uno hace es ir a un dermatólogo. Un dermatólogo te debiera dar un buen diagnóstico y hacer por lo menos iniciar un tratamiento. Pero también depende de la expertise de cada médico. Como te digo, hay que tratar de buscar profesionales que se dediquen a la patología capilar. Lamentablemente no existe aquí en Chile como el médico capilar, no existe como una especialidad de eso, sino que más bien tienes que buscar por la experiencia del médico que se dedique a patología capilar. Y es cierto, si seguimos con los mitos, es cierto que efectivamente hay ciertos shampoos que ayudan con la caída del pelo, es cierto que un masaje del cuero cabelludo estimula los folículos y con eso efectivamente podría motivarse también el crecimiento del pelo. Mira, en general hay cosas que son cosméticas, que tienen poco de tratamiento médico y ayudan poco. Hay muchas cosas que son muy cosméticas porque este es un tema súper común, ¿ok? Pero las cosas que están comprobadas que funcionan son generalmente tratamientos médicos, no necesariamente champú. ¿Y generalmente de qué se tratan estos tratamientos? Mira, siempre va a depender de la causa del diagnóstico. En alopecia androgenética y en general en la mayoría de las alopecias existen, por así decirlo, nosotros lo hemos dividido en 3 líneas de tratamiento. Tratamiento médico, que consiste en hacer diferentes cremas, medicamentos, aplicación de corticoides, por ejemplo, de ciertos antiinflamatorios o inmunomoduladores, dependiendo de por qué razón se te cae el pelo. ¿Okay? Y también está el tratamiento quirúrgico, que es el implante capilar.
El implante capilar es un muy buen tratamiento y definitivo, pero no sirve para todos los tipos de alopecia. Sirve para la alopecia androgenética. Por suerte es la más común, es la que más vemos. Pero los otros pacientes que no la padecen tienen que ir a ver estos otros tratamientos. Pero tengo entendido que también la alopecia depende de la zona en la cual se vaya disminuyendo la cantidad de pelo, ¿es así? Claro, en alopecia androgenética la zona que se cae es la de parte superior de la cabeza. La corona, la que se llama la O la coronilla o las entradas, por ejemplo. Y la gracia de la alopecia androgenética es que respeta la zona de atrás del pelo. Es una zona que no es sensible a las hormonas, así que se mantiene intacta. Y por eso el implante capilar es el mejor tratamiento, porque es un trasplante de pelo en donde sacamos raíces genéticamente sanas de las zonas de atrás de la cabeza y las trasladamos hacia la zona donde falta el cabello. Cuando se trata de otro diagnóstico, ¿es reversible o la caída del pelo en general sin este tipo de tratamientos no es reversible? Si se te cayó, se te cayó. La alopecia androgenética no es reversible, es arregenerativa, como se dice. Pero existen otras alopecias que sí pueden ser reversibles y por eso depende mucho del tiempo de evolución, como tú dices, de consultar tempranamente, de hacer temprano un buen diagnóstico para alinearse a un tratamiento adecuado. No nos gusta sentirnos vulnerables, por lo tanto hablábamos de las causas y hablamos que podía ser hormonal, que podía ser genético, pero hay también una causa de estrés, con lo cual podríamos pensar que es un periodo determinado en el cual se nos va a caer el pelo y esto ya va a pasar y es una transición y ya vamos a estar nuevamente con nuestro pelo normal. Sí, hay caídas de cabello que son transitorias, como dices tú, y son por factores desencadenantes que muchas veces son estresores que te afectan y te hacen disminuir ciertos metabolismos y por el que se te cae el pelo, y eso en general es transitorio y es reversible. Pero también hay patologías que son mucho más crónicas, de mucho más largo plazo, y eso genera mucho estrés en los pacientes. Si bien por esta patología no te vas a morir, no vas a perder años de vida, pero te hace padecer un sufrimiento por largo plazo, por mucho tiempo. Es gente que no puede hacer su vida normal porque tiene afectado su autoestima. Es muy complejo. Otros mitos. En las mujeres, si uno se corta el pelo, ¿se cae menos? No, es mito. Ya. Sí. ¿Los niños pueden sufrir de alopecia? Sí, los niños pueden sufrir de alopecia. Hay ciertas alopecias que son más comunes en los niños y en general tienen buen tratamiento, pero siempre, como te digo, depende del diagnóstico. Hay quienes consultan y dicen, claro, producto de estrés, lo que hablábamos recién, o producto de situaciones puntuales. Tuve depresión, se cayó mucho el pelo. Una vez que pase esa situación, ¿vuelve a regenerarse de manera natural? Normalmente cuando tienes una patología que se llama efluvio telógeno, que es por el estrés que se cae el pelo o por el amamantamiento que se cae el pelo, son situaciones que son puntuales y demoran más o menos 6 meses. Es lento porque el proceso del pelo es lento, pero normalmente se recupera solo, más o menos en 6 meses. Es cierto que moños, por ejemplo, muy tirantes, después de un tiempo pueden provocar que haya una caída de pelo o que la frente se vaya cada vez haciendo más grande? Mira, existen 2 puntos. Hay una alopecia por tracción que se llama, que finalmente es una tensión constante del pelo que lleva a una injuria constante, a una inflamación constante, y eso genera una cicatrización y una zona donde no vuelven a crecer los pelos. Y sí, hay oportunidades o profesiones en donde deben llevar moños tan apretados por tan largo plazo que sí se genera caída del pelo en sectores. Pero también hay una patología que hace que se retroceda la línea frontal y se ve como que tuvieras la frente más grande. Esa es otra patología que también hace que se caiga el pelo. Ya, pero todo esto puede tener tratamiento. Todo esto puede tener tratamiento, por eso te digo, y como que te recalco en la importancia de un buen diagnóstico, porque todo esto puede tener tratamiento, diferente tratamiento. Quizás, dependiendo de la patología, no se pueda resolver todo, no se pueda quitar la causa de base, pero sí se puede hacer una mantención, se puede recuperar pelo, se puede hacer un tratamiento. Y un buen diagnóstico involucra una evaluación médica completa asociada a una máquina, generalmente que es un tricoscopio. El tricoscopio es como una lupa, por así decirlo, en donde ven aumento el cuero cabelludo y deja
por trasluz ver alteraciones que se producen en la piel, en el cuero cabelludo y en el folículo, se dejan ver y con eso sospechar diferentes patologías. Lamentablemente los humanos no pueden ver así simplemente todo, pero tienes que hacer un buen diagnóstico clínico a través de los antecedentes del paciente y acompañarte y ayudarte de este tricoscopio, además de exámenes que puedes solicitar para hacer un buen diagnóstico. Eso se puede aquí en Chile. Ahí lo que estamos viendo en pantalla, ¿qué procedimiento es? Eso es un implante capilar. ¿Ya? ¿Ya? El implante capilar... ¿Duele? No, se hace con anestesia local, ya no es doloroso. Es la cirugía de elección para pacientes con alopecia androgenética. Es el único tratamiento definitivo y lo que se hace, como te digo, es un trasplante de pelo en donde se toman raíces de una zona genéticamente sana y se trasplantan una a una hacia la zona. Me imagino un tratamiento largo entonces. Es una cirugía larga, puede demorar entre 6 a 8 horas porque es muy minuciosa, es un equipo, tiene que haber todo un equipo entrenado en la realización de la cirugía, pero claro, es larga, se hace uno a uno los folículos para que quede natural, es un arte de repartir pelo. Y después de eso el paciente queda con una posibilidad de hacer lo que quiera y con eso me refiero, no sé, a utilizar gorros, a estar bajo el sol o tiene que tener ciertas precauciones. Mira, si bien es una cirugía larga, es ambulatoria y con anestesia local. Desde el día siguiente puedes hacer tu vida normal con algunas pequeñas restricciones que tienen que ver con no hacer deporte los primeros días, no hacer grandes fuerzas los primeros días. Y como es una cirugía de la piel y la piel está expuesta, siempre debes protegerte del sol. ¿Hay algún otro estrés que se pueda prevenir para la caída del pelo? Y en esto me refiero a estrés capilar, no estrés de nosotros, digamos. Sí, por ejemplo, hay diferentes cosméticos que uno utiliza que van dañando el pelo, la fibra capilar, y muchas veces logran dañar el folículo, que es el aparato que está dentro de la piel, que está muy bien protegido, pero hay algunos ciertos químicos que sí logran dañarlo, como muchas veces las tinturas que tienen mucho amoníaco, o los productos alisantes del pelo que tienen formalina, formol, son tóxicos para los seres humanos y para el cabello. Y para aquellas personas que los utilizan con regularidad, ¿hay algo que puedan utilizar antes como una medida de protección, como hay estos típicos productos que protegen supuestamente del calor para aquellas personas que están muy expuestas o a planchas o a secadores de pelo? Lamentablemente el formol cambia la estructura química del pelo y la estructura física del pelo. Por eso se alisa. El daño que se produce en el pelo es grande. Tú tienes que esperar a que tu pelo crezca para que nazca sano nuevamente. Pero el daño que se produce en la fibra capilar no es tan importante como el daño que se produce bajo la piel. Porque el pelo es una célula muerta, se recambia. Justamente te iba a preguntar, el pelo siempre se habla que es una célula muerta, pero ¿cómo es la estructura del pelo? Mira, esto es similar a los de las uñas. ¿Ya? Debajo de la piel hay una estructura que es la que forma el pelo. Es un órgano, es un pequeño órgano que está compuesto por diferentes partes, con células madres que logran su formación, con musculatura, con glándulas, con todo esto para que mes a mes vaya secretando un pedacito de esta fibra muerta capilar que te digo, ¿ok? Y eso es súper importante en la formación del pelo, porque si hay alguna alteración ahí, o se detiene el crecimiento, o se altera el crecimiento, se forma pelo dañado, o se cae. ¿Te fijas? Entonces eso es lo que las patologías o las cosas que causan alopecia dañan al folículo, al aparato que está debajo. Ese aparato está muy bien resguardado porque está bajo la piel, que es una barrera natural. Si todo pasara a través de la piel, estaríamos intoxicados todos los días. Pero la piel es una barrera que resguarda el folículo también. Pero hay ciertos químicos y por eso la mayoría de las cosas que uno se eche no hacen caer el pelo, como eso que uno dice que el agua caliente me hace caer más el pelo, o si me lavo el pelo todos los días me hace caer más el pelo. Esos son mitos porque la piel protege al folículo. Yeah. Pero hay ciertos químicos que sí logran ingresar y es porque son muy tóxicos. Como te digo, son los amoníacos o las formalinas de algunos alisantes. Y la verdad es que no hay algún tratamiento preventivo que uno pueda hacer para que no ingrese, es un tóxico.
En ese caso no hay un tratamiento preventivo, pero por ejemplo para la alopecia que tiene una raíz, y hablando del pelo y la raíz, ¿no? Una raíz genética, en la cual mis padres o mi madre tiene un problema de alopecia, ¿hay algo que una persona puede hacer previo para evitar que tenga el mismo problema? Mira, en alopecia androgenética, que es la más común en los hombres, uno tiene una predisposición genética, ¿ya? Hay ciertos factores ambientales que son desencadenantes. Por ejemplo, tú no puedes evitar que no se te presente la alopecia. Se va a presentar igual en cierto periodo. Pero sí puedes mejorar ciertos factores desencadenantes que pueden acelerar la caída, como son el estrés, como son ciertas... ¿La alimentación, por ejemplo, tiene algo que ver? Sí, por ejemplo, cuando tú tienes trastornos de alimentación o cuando haces dietas muy estrictas en donde afectas tu nutrición, también se afecta el pelo, es una célula de alto recambio. Y contrario a eso, ¿hay algo que yo debería tratar de consumir más para evitar una alopecia? Mira, la verdad es que hoy en día que vemos mucha gente que es vegetariana, vegana, nosotros que nos dedicamos 100% a la patología capilar, nos damos cuenta que esas dietas, por lo menos para el pelo, no son sanas. Ya. La verdad es que... Porque falta un consumo más de... Porque muchas veces se habla de la proteína, pero la proteína también se puede sacar de otros alimentos. Sí, pero lo habitual es que no siempre somos tan conscientes de nuestra dieta. ¿Ya? Y cuando uno elige una forma de alimentación vegana o vegetariana, tiene que ser aún más consciente de su dieta porque tiene que estar pensando de que hay ciertas proteínas que no van a ingresar y que tiene que absorberlas de otro lado. Tiene que tomar un pool de vitaminas y eso no es tan común y por lo tanto tienes déficits nutricionales de vitaminas, de ciertos ácidos grasos y se ven reflejados en el pelo, en la piel, en órganos que no son vitales, por así decirlo. Si volvamos de nuevo a los tratamientos o al llegar hasta la persona indicada, que yo creo que puede ser una de las problemáticas principales previo a tener el diagnóstico y poder tener este tratamiento. Claro. ¿Qué es el test de lavado capilar? Test de lavado capilar. Hay un test de tracción capilar. Ya. No hay un test de lavado capilar. No, allá. Ya. El test de tracción capilar es un test donde se tira el pelo. ¿Okay? Ya. Hay ciertas patologías en donde el pelo está como suelto en la zona, en donde se ha fracturado desde el interior del folículo y por lo tanto se queda como sobrepuesto, por así decirlo. Entonces tú lo traccionas y sale sin problemas, muy fácilmente. Pero hay otras patologías en donde el pelo todavía sigue muy afiatado al folículo y tú lo traccionas y no Está sale. firme. Firme, claro. Ahora, y finalmente, cuando hablábamos antes de cuándo se podría, que es normal que haya cierto recambio del pelo, siempre en los diarios hablábamos, sí, pero generalmente nadie los cuenta. No, claro. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es lo normal y cuánto es lo anormal? Si podemos decir en la palma de la mano, por ejemplo. Mira, más que decir una cantidad, porque también va a depender del largo de pelo que tú tengas, el volumen que tú veas. ¿Ya? Todos, yo creo que desde, no sé, de la adolescencia, sabemos cuánto pelo se nos cae diariamente, cuánto pelo tenemos que recoger de la ducha para eliminarlo. Todos tenemos una sensación de normalidad de caída del pelo, que depende, como te digo, del largo del pelo también. Cuando eso se altera y tú ves pelo en la ducha, pelo en el lavamanos, pelo en la cama, pelo en tu estación de trabajo, pelo en donde vayas, es porque se te está cayendo más el pelo. ¿Y durante cuánto tiempo debería pasar esto? Porque tenemos periodos del año en los cuales perdemos más pelo que en otros. Hay ciertas épocas que son como de muda de pelo, de pelechaje, como en los animales, como en los perros, por ejemplo, que son estaciones del año. Cuando va a cambiar al invierno, se nos cae el pelo para hacerse más fuerte. Cuando va a cambiar al verano, también hay una muda de pelo. Son dos temporadas estacionales, cuando en la temporada de frío y en la temporada de calor. Muy bien, muchísimas gracias por derribar todos estos mitos que tenemos al respecto y entregarnos más información. Muchas gracias. Que estés bien. Martín es un niño como cualquier otro, solo que tiene un superpoder.